Cyberpunk Edge Runners 2 ya tiene un problema, incluso antes de haberse estrenado. Si estás viendo este vídeo, doy por hecho que conoces esta franquicia, pero por si alguien viene completamente de nuevas, Cyberpunk Edge Runners es una serie de animación producida por Estudio Trigger, que está ambientada en el mundo del videojuego Cyberpunk 2077, desarrollado por CD Projekt Red, que a su vez está basado en un juego de rol de mesa llamado Cyberpunk 2020, que a su misma vez es una expansión de un juego de mesa llamado Cyberpunk, ambos creados por Mike Pondsmith. Pero dejemos a un lado los juegos de mesa y centrémonos en los dos productos actuales, el videojuego y la serie, más específicamente la serie. Pero para entender por qué Cyberpunk Edge Runners 2 ya tiene un problema, primero hay que entender por qué la primera temporada de esta serie es tan especial. No voy a parar ni a resumir su historia ni a presentar sus personajes. Si no la habéis visto, os recomiendo encarecidamente acabarla antes de seguir con este vídeo porque, como es de esperar, contiene spoilers tanto de la serie como del videojuego. Cuando se estrenó Edge Runners en septiembre de 2022, Cyberpunk 2077 todavía arrastraba con esa mala reputación. Durante casi 2 años, CD Projekt Red corrigió errores, mejoró el rendimiento e intentó reconstruir ese videojuego que había decepcionado a muchísima gente. El problema era que no todo el mundo estaba dispuesto a darle esa segunda oportunidad que se merecía. Pero entonces apareció Edge Runners. La serie había logrado algo que hasta ese momento el videojuego no pudo: hacer que la gente quisiera volver a Night City. Mostró todo aquello que hacía especial a este universo: su estética, su violencia, personajes y esa sensación constante de que cada decisión puede salir terriblemente mal. Eso suele decirse que Edge Runners revivió Cyberpunk 2077, y técnicamente no fue así, porque el verdadero trabajo duro lo hizo CD Projekt Red durante esos 2 años. Pero sí que es verdad que el catalizador para que miles de personas volvieran a darle otra oportunidad a ese videojuego fue Edge Runners. Entre esas personas, yo mismo. Yo vi la serie, me enamoré de todo lo que envolvía a ese mundo y acabé jugando el videojuego, que a día de hoy es uno de mis videojuegos favoritos. Pero el éxito de Edge Runners no se explica únicamente por el momento en el que salió, sino también por la calidad del producto. En apenas 10 episodios consigue que sintamos que conocemos de verdad a David, Lucy, Maine, Rebecca y el resto de la banda. Construye relaciones creíbles y desarrolla a sus personajes con un ritmo excelente, además de que consigue que cada pérdida se sienta como un peso enorme. Y precisamente ahí está la clave. No recordamos Edge Runners únicamente porque fuera una serie espectacular, la que recordamos también porque hizo que nos importaran unos personajes cuyo destino terminó marcándonos. Esa idea será fundamental para entender el reto al que se enfrenta Cyberpunk Edge Runners 2. Hay una norma que comparten todas las historias de Cyberpunk. No está escrita explícitamente, pero está presente tanto en el videojuego como en el anime, y es una de las características que más define a esta saga. Yo lo llamo el efecto Night City. Da igual si conocisteis esta franquicia primero mediante el videojuego o mediante el anime. Ambos dejan dos ideas muy claras. La primera es que los personajes principales no son especiales, no están protegidos por la trama, y simplemente son unos habitantes de Night City que están siendo afectados por la verdadera protagonista, Night City. Y la segunda, que en Night City no hay finales felices. En el caso de David, estos dos puntos se observan desde el principio, donde muere su madre, hasta el final, donde muere toda su banda, incluyéndola a él. Y exactamente lo mismo pasa con V en el videojuego, desde el inicio, donde Jackie muere, hasta cualquiera de los finales que yo al menos
no consideraría felices. Efectivamente, David podía haber tenido un final donde no se enfermaba de ciberpsicosis y cumplía su sueño junto con Lucy y la gran mayoría de su banda. V podría haber tenido otro donde pudiera retomar su vida perfectamente o incluso convivir con Johnny, pero no sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Exactamente, por el efecto Night City. Lo que sabemos de esta serie es más bien poco, por saber ni siquiera sabemos la fecha exacta. Todo lo que sabemos es que saldrá en otoño de este año y también una pequeña presentación de los personajes principales que supongo serán miembros de la nueva banda o al menos tendrán una relación entre sí. El primero en ser presentado fue Wick Kingsley, también conocido como King o Rey en inglés. Y por lo poco que sabemos podríamos decir que tomará un papel similar a lo que hizo Maine en la primera temporada. El segundo fue Death, un Netrunner que pertenecía a la Nación de las Serpientes y que llegó a Night City únicamente para buscar venganza. Roman Karax, el protagonista de la serie. Este es un joven cinéfilo que busca historias reales en una ciudad que abandonó el cine original por las neurodanzas. Y la última integrante en ser presentada fue Talia Young, una mujer que creció entre Torres Corpo, la cual se acabó sumergiendo en la cultura ultra violenta y obsesionada al cromo de los Melstad. Esto es exactamente todo lo que sabemos de esta serie, aparte del teaser que se están viendo imágenes de fondo que para lo único que sirve es para teorizar un poco de lo que pueda suceder. Con todo esto dicho, ya podemos pasar al plato fuerte del vídeo. ¿Alguno de vosotros ha pensado que el problema de esta segunda temporada sea que lo tienen muy difícil para llegar al nivel de producción de la primera? Y considero que ese no es un problema, ya que tanto el estudio de animación sigue siendo el mismo y el equipo en general que se encarga de desarrollar la trama y todo lo que envuelve a la temporada sigue siendo en grandísima parte el mismo que en la primera, por lo que no considero que este sea el problema. Para que entendáis el problema que considero que tiene Edgerunners 2, nos tenemos que remontar a una de las cosas que comenté antes, específicamente el efecto Night City. Como dije, independientemente del primer producto que consumisteis de esta saga, pudisteis notar este efecto. Pero más importante, si después de ver la serie jugasteis el juego o viceversa, pudisteis confirmar este efecto y ver que es la norma. Y ahí es a lo que me refiero que Edgerunners 2 tiene un problema. La mayoría de personas que veremos esta segunda temporada ya conocemos las normas de Night City. Con David vivimos una tragedia que no esperábamos. Con V vimos que hasta las historias que parece haber un mínimo de esperanza acaban terminando con un sabor amargo. Y después de experimentar ambas historias, resulta imposible empezar Edgerunners 2 sin esperar que, tarde o temprano, Night City vuelva a imponer sus normas. El pequeño giro aquí es que no sabemos cómo. De hecho, en la primera temporada ya se puede empezar a teorizar que algo malo acabará pasando desde los primeros 3 episodios. Con David, la tragedia no funciona únicamente porque muera, funciona porque vemos exactamente cómo llega hasta ese punto. Y por eso el episodio 10 sigue destrozando emocionalmente. Ese es exactamente el problema de Cyberpunk Edgerunners 2. No sabemos exactamente qué ocurrirá, pero sí esperamos que Night City vuelva a cobrar su precio. Por eso, quizá el problema no es que ya sabemos el destino. Quizá el verdadero reto de Edgerunners 2 sea conseguir que durante 10 episodios olvidemos que ya sabemos cómo terminan las historias en Night City.